Casa de Estudios Bíblicos Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Naciones y lenguas vengan ante Él, pueblos todos. Hoy les presentamos Verdaderos Servidores. Naciones y lenguas. ¿Qué tal? Les saludo nuevamente desde la Casa de Estudios Bíblicos Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Hoy vamos a nuestra siguiente entrega de nuestra serie Regresando a nuestro Creador, hablando como complemento de la clase anterior, que fue Nacer de Nuevo. Hoy veremos un punto adicional importante sobre este. Nuestra clase del día de hoy tiene que ver con verdaderos servidores. Verdaderos servidores. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a citar un personaje más, una persona más, y esto es una mujer. La vida de las mujeres es muy importante también en la Biblia. Su aportación ha sido significativa en toda la época bíblica histórica. Y en la época del Mesías tampoco quedan exentas. Las mujeres siempre están ahí participando, y también las mujeres han sido afectadas, por supuesto, por la historia de la humanidad, y también han incurrido también pues en el mismo error que el ser humano, que en general, es decir, hombres y mujeres. Todos hemos estado inmiscuidos en el mismo caminar o los mismos caminos chuecos, ¿verdad? Fuera del Creador, que es recto. Y bueno, hoy pondremos un ejemplo más, veremos a una persona más, y que nos va también a enseñar, ¿verdad? Por medio del Mesías, por supuesto, cosa elemental para venir a ser nuevas personas. En este caso, ser verdaderos servidores. ¿Qué es un servidor? ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un esclavo? ¿Qué es alguien que en este caso le rinde reconocimiento y servicio, en este caso al Creador? Pues bueno, cualquier persona podría preguntarse a sí mismo, bueno, ¿qué soy yo delante del Creador? ¿Qué somos? ¿Solamente criaturas? Bueno, las aves del cielo, los animales del campo, todo lo que está encima de la tierra y fuera de la tierra y más allá de la tierra, todos son criaturas, son creaciones. Pero ¿qué soy yo más que eso? Soy un siervo, un hijo, un servidor, alguien que le adora, que le canta, o ¿qué soy? O simplemente soy un terrestre sobre este mundo y vivo mi vida solamente pues para mí. Bueno, el Mesías, el rabí, el maestro, como lo vimos la clase pasada, habla también de finalmente qué es lo que el Creador quiere que seamos nosotros. Ya en la clase pasada también hablamos sobre ser hijos, ¿verdad? Bueno, en clases pasadas y en varias ocasiones sobre ser hijos, hijos obedientes, hijos que sirven al Creador. ¿Qué es dar un servicio? Cuando pensamos en dar un servicio, en ser servidores, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a ser servidores? Bueno, hay también algo que tengo que aclarar, porque tenemos muchas Biblias y tenemos traducciones que personas han hecho y que se han tomado a veces de otras traducciones para hacer la Biblia. Pero en esta ocasión voy a usar la palabra correcta que aparece en hebreo para hablar del texto que vamos a hablar sobre una mujer importante, la experiencia que nos va a transmitir y nos va a enseñar el Mesías finalmente respecto a ella. Bueno, vamos a hacer uso una vez más del Evangelio de Juan. ¿Qué les parece? Vamos al Evangelio de Juan, en este caso el capítulo 4, del verso 5 al verso 26. Es un texto un poco amplio, pero es parte de lo que hoy vamos a aprender. Miren lo que dice. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Estamos hablando del Mesías. El Mesías va hacia Galilea, va hacia el norte. Dice la Escritura que le es necesario pasar por ahí, por Samaria, y dice que llega a una ciudad llamada Sicar, junto a la herencia que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces el Mesías, cansado del camino, se sentó.
así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria, la famosa mujer samaritana, y vino a sacar agua. Y él le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió el Mesías y le dijo: si tú conocieras el regalo del Todopoderoso, ¿quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió el Mesías y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. El Mesías le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. El Mesías le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y aquí voy a recordarles que vamos a hablar, esta palabra es de origen latín. En el contexto hebreo y en el relato aparece, o el contexto nos hace alusión a la palabra servir. Ahorita vamos a explicar un poquito más. Por ahora voy a leerlo así. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. El Mesías le dijo: mujer, créeme, le dice, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre es espíritu, es aliento, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga, nos va a declarar, nos va a enseñar todas las cosas. Y el Mesías le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué interesante, aquí hay muchas cosas y vamos a tratar de tomar lo más importante para nuestra clase el día de hoy. Está un personaje más, es una mujer de Samaria. ¿Qué tiene que ver Samaria con Israel? Dice que se asombra porque el Mesías le pide agua, y le dice la mujer samaritana: ¿cómo es que me pides agua a mí? Es que entre samaritanos y judíos no se llevan, ¿cómo te atreves? Básicamente lo que había pasado en el pasado era que el pueblo de Israel en general se había dividido, ¿verdad? Cuando Salomón, el hijo de David, que reinaba en su época, comete grandes pecados. La consecuencia es que el reino se divide y se convierte en 2 reinos, norte y sur, que es el norte Israel y el sur Judea o Judá. Y la capital del norte era Samaria, la capital del sur, Judea, era Jerusalén. Entonces viene una rivalidad, viene una división, y muchos años están en dificultades. Incluso cada uno elige su lugar para adorar.
adorar. Bueno, la palabra ad ora es en realidad de origen latín y es lo que hacían los romanos, los paganos en la antigüedad, para acercarse a los ídolos y besarlos. Ad ora, por eso es ora, por eso es oración, porque viene de la boca, se habla. Y ad es mano, es decir, llevaban sus manos a la boca y le daban un beso a sus ídolos, a sus imágenes. En las traducciones lamentablemente agregaron palabras que en el original no vienen. El pueblo de Israel nunca hacía esto, nunca se acercaba al Creador porque el Creador no tenía ninguna figura de entrada, ¿verdad? Ahí dice el Mesías, Él es aliento, Él es espíritu. No tenía un objeto en el cual alguien se acercara a tocarlo o a besarlo. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es la palabra? Bueno, si ustedes van a la Biblia, en lo que se conoce como el Antiguo Testamento, bueno, en el Pentateuco, los libros de Moisés, o en todos los libros de históricos o proféticos, se van a dar cuenta que en realidad la palabra que tiene que ver con adorar, o más bien la palabra original es servir. En hebreo es avodá y tiene que ver con ser un servidor, acercarse al Creador y llevar a cabo acciones. Ajá. Por ejemplo, en la clase pasada hablamos, por ejemplo, de Zaqueo. Zaqueo entendió que estaba en malos caminos, estaba se sirviendo a sí mismo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Una persona que se servía a sí mismo, que cobraba, que se hizo rico a sí mismo, que todo era para sí. Y dice que él cambió de forma de pensar y dijo, no, ahora tengo que obedecer al Creador, voy a servir al Creador, voy a llevar acciones justas. ¿Y qué es lo que hace? Dice que parte su riqueza y tiene una acción de darlo a los pobres. Ese es un mandamiento del Creador. Entonces ahí está sirviendo el Creador. Y luego dice, y voy a restituir 4 veces a quien le he robado. Eso es otra acción, eso es servicio. Muchas veces cuando se leen Biblias como adorar y alabar y todo eso, se cree que el asunto con el Creador solamente es emocional o sentimental, o sentir algo, o tener un sentimiento y llorar y algo. No, la verdad es de que tiene que ver con acción, y esto en hebreo se entiende mucho mejor porque es una acción, es una emoción, un pensamiento, un sentimiento, sí, porque somos seres, ¿verdad?, emocionales, pero que activan nuestra voluntad y entonces ejercen una acción. Esto es servir. ¿Cómo se sirve el Creador? También más adelante vamos a hablar de cosas importantes sobre el servicio, porque no solamente es cambiar mi forma de pensar, sino empezar a actuar diferente y además empezar a hacer algunas cosas que el Creador, o con las cuales el Creador nos enseña, ¿verdad?, para entender misterios, profecía y muchas cosas que vienen en la Biblia. Ya veremos más adelante una pequeña porción de toda esta serie sobre servicios. Bueno, servir. La mujer samaritana tiene un conflicto. Ella dice, a ver, tú eres judío y yo soy samaritana, entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Bueno, ahí está la historia, es lo que pasa. El Mesías dice que tenía que pasar por ahí y le pide agua. Ahora, hay otro término aquí que es agua viva. Las aguas vivas son aguas que son naturales, que fluyen, ¿verdad?, sobre la tierra o que vienen, ¿verdad?, fluyendo en la tierra y son limpias. Son aguas vivas, quiere decir no son aguas potables, no son aguas tratadas como el hombre lo hace y todo esto, sino que son aguas naturales y es agua viva. Pero aquí hay un concepto que también nos lleva más allá. El agua viva no solamente es agua líquida, es decir, no es este elemento de la tierra o de nuestro planeta, sino también el Mesías está haciendo alusión a algo que va más allá, que es justamente la palabra que él enseña, que es como agua, y el aliento santo, el Espíritu del Todopoderoso, que viene y también nutre o sacia la sed. En la clase pasada hablamos de este hombre, Nicodemo, que estaba buscando saciar algo, y por eso pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Se tiene que nacer de nuevo? Zaqueo entiende el agua y entonces dice, tengo que cambiar, voy a dar a los pobres y voy a restituir. Y viene la samaritana también en este diálogo, y aunque el Mesías le pide agua del pozo para beber, en realidad estaba tratando de llevarla hacia su interior y empezar a recapacitar de su vida, porque incluso le dice cosas de su vida, cosas personales.
Tanto que la mujer dice, ¿qué se me hace que tú eres profeta? Porque pues no nos conocemos y ya conoces mi pasado. Vivo una vida desastrosa, he tenido muchas parejas y la pareja que tengo no es mi marido. Es decir, la mujer estaba en un desorden, ¿verdad? Hablando de su persona, pues. Y por eso le dice, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que el Mesías le va a tratar de enseñar que necesita un agua que él tiene. Y es que el Mesías no traía un cántaro, no traía una alcanfora, no traía un garrafón, pues, no traía nada. Pero le pide agua para que ella le diga de entrada, y es que entre samaritanos y judíos ellos habían elegido esos lugares para ir a hacer servicios al Creador. Ir y buscar al Creador y llevarle ofrendas y hacer sacrificios y todo esto en la antigüedad. Y entonces ellos creían que eso era vida. Por otro lado, por supuesto que el Creador había elegido a Jerusalén, ¿verdad?, como una ciudad especial para que el pueblo de Israel en realidad ahí fuera a servir, a llevar sus servicios, a llevar sus ofrendas, a llevar sus diezmos, a llevar sus primicias, a llevar a las citas santas. Más adelante hablaremos una parte de esto, las citas santas que tienen que ver con profecía, tienen que ver con el Mesías, tienen que ver con un servicio. Y entonces subían a servir ahí. Y aquí hay un diálogo que tiene que ver con estos dos lugares y estas dos formas de pensar. Pero importante es que la mujer entonces entiende que él es como profeta o él es un profeta, entiende que hay problemas en su vida personal, entiende que es un poco arrogante porque dice, bueno, yo traigo forma de sacar agua, pero ¿cómo es que me pides a mí agua si judíos y samaritanos no se llevan? Entonces, pero ahí aprovecha la oportunidad el Mesías para decirle, no sabes a quién te diriges y no sabes incluso que si tú me pidieres agua de la que yo tengo, no tendrías sed jamás. La samaritana entonces piensa, dice, pero ¿cómo es posible? Pero este pozo es muy profundo, además no tienes con qué sacar agua, ¿cómo es que me vas a dar esa agua? Y entonces se le hace entender, es un agua que no es como esta agua terrenal, es un agua diferente. No volverás a tener sed. ¿Qué significa esto? Personas como la samaritana y como muchas más personas en el mundo, y a lo mejor algunos de ustedes o a lo mejor los que pasamos por esas situaciones, ¿qué es tener sed? No solamente sed del vital líquido, sino sed del conocimiento, sed del Creador, necesidad de poder entender y comprender. Sed es esa inquietud de poder conocer mejor al Creador para vivir una vida diferente, para nacer de nuevo finalmente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la mujer empieza a escuchar al Mesías y empieza a decir, creo que yo quiero de esa agua. ¿Cómo es de que tomo de esa agua y no volveré a tener sed jamás? Entonces ella empieza, primero no entiende, ¿verdad? Porque está diciendo, ¿cómo vas a sacar agua si no tienes con qué sacarla? Es muy profundo. Bueno, el punto era que el Mesías la quería llevar espiritualmente y desde su interior a que entendiera que samaritanos y judíos no se llevaban por esas divisiones antiguas y que cada quien hacía lo que quería y ellos iban a adorar, a servir a ese monte, al monte en Samaria y a buscar agradar al Creador ahí, pero se habían desviado tanto que habían cambiado al Creador por muchos cultos extraños. La vida de la samaritana también no es otra cosa que un reflejo del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, básicamente como personificándolo como mujer, dejó al Creador, esposo verdadero, como si fuese un esposo, y anduvo, ¿verdad?, con muchos ídolos, con religiones, con estatuas, con imágenes, con todo, y eso es como tener muchos esposos, ¿verdad? Y la samaritana había vivido algo parecido personalmente, pero hace alusión también a cómo el pueblo de Israel se había desviado tanto. El caso es de que así como el pueblo de Israel y la samaritana estaban sedientas de tener sus vidas de tantos errores y poder saciar su vida con la verdad, con el conocimiento de la verdad. Y eso al final es lo que a la samaritana le llama la atención, le impacta. Y le dice, yo quiero ser saciada y no volver a tener esa ansiedad, esa sed, ese deseo, esa búsqueda. Quiero cambiar mi vida, quiero ser una nueva persona. Otra vez es lo mismo. Y la fórmula es
el Mesías trae esa agua que sacia la sed, es decir, otra vez, esa palabra, como hablamos, por eso en la clase anterior, cuando tiene el diálogo con Nicodemo, le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Esa agua en la Biblia, y Pablo de Tarso lo menciona así, es la palabra. La palabra que es la Biblia, la instrucción, lo que conocemos como la palabra del Todopoderoso, las Sagradas Escrituras, y la palabra que sale de la boca del Mesías, la instrucción, el conocimiento de Él. Dice, yo tengo esa agua, esa palabra, y si tú la aceptas, entonces vas a ser saciada. Y la mujer se impacta y le dice, ¿qué se me hace que tú eres profeta? Y termina diciéndole, cuando venga el Mesías, justamente nos va a declarar todas estas cosas, nos va a enseñar y nos va a saciar con el conocimiento que trae Él, que es del Padre. ¿Y qué es lo que le dice el Mesías? Cuando venga, dice, yo soy el que habla contigo. Imagínense el impacto de la mujer. Es decir, como samaritana que representa a Israel y como un miembro de todo Israel, estaban sedientos. Vivían vidas desordenadas, vivían vidas vacías, vivían vidas que aunque tenían el pozo de Jacob y había siempre agua y ellos iban a tomar agua ahí para ellos y para sus ganados y llevaban para sus casas, aún así tenían sed de la verdad, tenían sed de justicia, tenían sed de la palabra, tenían sed del conocimiento y estaban esperando al Mesías. Y ella justamente reconoció eso, porque incluso aunque eran samaritanos y aunque era gente que se había mezclado con otras naciones en años pasados, había israelitas ahí. Y ella tenía mucha sed, pero de la verdad. Y entonces cuando tiene este diálogo y entiende, y el Mesías le dice, es que yo soy el Mesías, imagínense lo que piensa. Porque ella llega a decir, cuando venga el Mesías nos va a enseñar todas las cosas, nos va a dar a entender todo, nos va a explicar y vamos a ser saciados ahora sí con la verdad. ¿Por qué? Porque ellos también se habían dividido, como ya dijimos, y ellos adoraban en el monte de Samaria y los judíos en el monte de Jerusalén. Ya eran como dos religiones, el samaritanismo, por decirlo así, bueno, la religión samaritana o etcétera, y el judaísmo, por decirlo así también, en aquella época eran como dos religiones y cada uno decía es aquí, es acá, y es mi templo, y es el acá el mío, y es mi piedra, o es lo que sea, o es la forma como yo lo hago, y entonces tenían esta división, pero ninguno estaba saciado. E incluso, aunque el Mesías le dice, aquí ustedes adoran lo que no saben, ¿verdad? Y Jerusalén es el lugar en donde se debe de adorar o servir, porque la salvación tenía que salir de ahí, de en medio del pueblo de Judá, de los judíos, y justamente el Mesías nace dentro de una familia de la tribu de Judá, en Belén. Por eso dice, la salvación viene a los judíos, quiere decir, si quieres reconocer al Mesías, el Mesías no va a venir de Samaria. Si dices, algún día va a venir el Mesías y nos va a enseñar todas las cosas, él dice, de el pueblo de Judá va a salir el Mesías. Y el Mesías justamente nace en Belén de Judea, crece en esa región también y sale predicando en todo Israel. Y él lo que le dice es, pues yo soy, de acá viene. Pero no solamente eso, además agrega algo que es muy importante y que va a ser también un parteaguas para nuestras siguientes clases, que vamos a entrar en temas muy interesantes que espero les gusten. La samaritana entiende que él trae, que si él es el Mesías, si él se le declara como el Mesías, entonces él dice, entonces tú eres el que nos va a enseñar todas las cosas. Y lo primero que estoy aprendiendo de ti es de que tú vas a saciar mi sed. Tú me estás diciendo la verdad. Ya la samaritana de entrada estaba diciendo, ya me dijiste mi pasado, las personas con las que he estado, y la persona con la que estoy no es mi marido, es decir, estaba en un problema moral ella. Pero cuando le dice yo soy el Mesías, cuando el Mesías le dice yo soy, entonces ella se impacta. Yo les invito también a que lean todo el contexto y sigan leyendo, van a ver que ella se queda asombrada. Y entonces ella entiende que era el momento de aprender todas las cosas y llegar a la verdad y ser saciada su sed. Por eso el Mesías le dijo, si tú bebieres del agua que yo te doy, no tendrás jamás sed. Y finalmente entiende algo importante que va a ayudarnos aquí, el servicio, la adoración. Ya sabemos esta palabra en latín es diferente el concepto, pero en hebreo es servir. El Mesías rompe, despega
despedaza en esta parte de la Escritura todo monopolio religioso. Esa es la verdad. Porque los hombres se han inventado lugares, se han inventado ciudades santas, la ciudad santa, santa por aquí, ¿verdad? Unos tienen en Europa, otros tienen en Arabia, otros tienen en Jerusalén, y ciudades santas por todos lados. El Mesías llega y rompe con los monopolios. Había dos grandes monopolios allá, el norte y el sur, Jerusalén y Samaria. Y aunque el Mesías reconoce que Jerusalén era la ciudad que el Padre había elegido, dice, ¿sabes qué? Llega la hora y acaba de llegar el momento, dice, en que el verdadero servidor que sirve al Creador lo va a hacer espiritualmente y en verdad. ¿Qué es espiritualmente que dijimos? Habiendo nacido de nuevo por la presencia divina y por la palabra, con una conducta diferente. Y en verdad, pues, la Biblia dice simplemente que su palabra, la palabra del Todopoderoso, es la verdad. Entonces, importante es esto, porque a partir de aquí vamos a ver cosas importantes más adelante sobre cómo actuar delante del Creador. El Mesías dice, y hace 2000 años le dice, ¿sabes qué? Se acabó el tiempo en que cada quien quiere servir en un lugar, porque ni en el monte de Samaria ni en Jerusalén, dice, serviréis al Padre o adoraréis al Padre. Se acabó los monopolios religiosos, los lugares de culto. Ahora se trata de que cada uno va a servir, transformados como nuevas criaturas, ¿verdad? Con la presencia divina y con la palabra, que es el agua, la verdad, al Creador. De esta forma el servicio viene a cambiar, o la adoración antes del ser humano viene a cambiar por un servicio verdadero. ¿Cómo? No se necesitan templos, no se necesitan lugares, estructuras, ciudades, nada, ni muros, ni pozos, ni nada, sino que se necesita que seamos transformados, nuevas criaturas, nuevas personas, con una nueva actitud, influenciados por la presencia divina y enseñados por la palabra para servir al Creador. ¿Cómo se sirve? A través de nuestros actos correctos y a través también de algo que vamos a aprender más adelante, que tiene que ver con nuestro servicio de cada día o de ciertos momentos en donde son cosas importantes para nuestro acercamiento al Creador. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, muchas gracias y nos vemos en la próxima.